Les presento la defensa de mi tesis. Soy el doctor Miguel Ángel Rodríguez Nava. Se titula el presente trabajo Sensibilidad diagnóstica del ácido beta-hidroxibutírico en sangre capilar contra cetonas en el examen general de orina en pacientes con sospecha de cetoacidosis diabética. Cuando comencé la residencia, comencé a platicar con mis compañeros sobre qué temas escogeríamos para nuestra tesis y decidí que el tema que me gustaría analizar en general, primeramente, sería la cetoacidosis diabética. Y además quería que mi estudio fuera de calidad prospectiva, de tipo prospectivo. De este modo elegí mi tema y me planteé las siguientes preguntas. ¿Por qué no medimos el beta-hidroxibutirato? ¿Qué beneficios tendríamos si midiésemos beta-hidroxibutirato? En 1857, la presencia de acetona fue identificada en la orina de un individuo que presentaba coma diabético. 2 décadas más tarde, el médico alemán Adolf Kussmaul y sus colegas reportaron disnea severa, hiperventilación en pacientes con estas características. En 1883, Stadelman reportó que la orina de la mayoría de los pacientes con coma diabético contenía grandes cantidades de beta-hidroxibutirato, además de acetoacetato. Fisiopatología. Bien, la patología de la cetoacidosis diabética es causada por una combinación de una deficiencia de insulina y un exceso en las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, pero también el cortisol, la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a 4 principales mecanismos por los cuales se presenta la patología, que es el rompimiento de las proteínas, la gluconeogénesis hepática incrementada y un uso disminuido de la glucosa por parte de las células, así como también la lipólisis. La lipólisis es la destrucción del tejido adiposo para convertirlo en ácidos grasos libres, y es esta la parte medular de lo que compete a nuestro tema. Una vez que hay un exceso de ácidos grasos libres, estos son transportados por el torrente sanguíneo, fijados a la albúmina, hasta el hígado, hasta los hepatocitos, donde entran a través de la creatininatransferasa 1 a la mitocondria. Y en la mitocondria los ácidos grasos sufren una beta-oxidación muy importante, lo cual nos da lugar a la formación de los cetoácidos, que son el beta-hidroxibutirato, el acetato, y posteriormente de ellos se genera la acetona, lo cual nos da la clínica el vómito, la acetonuria, la acetonemia y también la acidosis metabólica con un anión GAP amplio, que es la misma diapositiva. Le hice zoom aquí para que se viera un poquito mejor. Entonces es este fenómeno el que genera la acetonemia. Medición del beta-hidroxibutirato. Bueno, ¿de qué trata este estudio? Existen dispositivos exactamente igual que un glucómetro, de hecho miden la glucosa con la tira apropiada, a los cuales en vez de ponerle una tira de glucosa, le colocas una tira que lo que te va a medir es la acetona, y este aparatito en su pantallita le va a reportar al paciente, al enfermero, al médico, cuánto tiene de cetonas ese paciente. La medición de beta-hidroxibutirato es importante y debería hacerse desde el área de triage, desde el área de primer contacto o del área de choque. El paciente que recibe al paciente con sospecha y quiere hacer el diagnóstico, es decir, es útil para hacer el diagnóstico. Es útil para vigilar la evolución, cómo va respondiendo a nuestro manejo el paciente, y es útil para como criterio de resolución de cetoacidosis diabética. De la misma manera, también hay un apartado en todas las guías, ya sea la de la American Diabetes Association o la británica,
y los trabajos desde Umpierres, que nos hablan de los sick days y de los cuidados que debe tener el paciente. Entonces hay un apartado de prevención en el que la medición de beta-hidroxibutirato para que el paciente se automonitoree de la misma manera que se monitorea el azúcar cuando se siente mal, se monitoree sus niveles de cetonas y que se debería de educar a los pacientes en este uso. Entonces, la evaluación de la cetonemia aumentada generalmente se realiza mediante la reacción del nitroprusiato, que proporciona una estimación semicuantitativa de los niveles de acetoacetato y de acetona. Aunque la prueba de nitroprusiato, tanto en orina como en suero, es muy sensible, puede subestimar la gravedad de la cetoacidosis porque este ensayo no reconoce la presencia del beta-hidroxibutirato, el principal producto metabólico de la cetoacidosis. Las condiciones de almacenamiento inadecuadas, por ejemplo los baños, o cuando el frasquito en el que viene nuestras tiras reactivas lo dejamos destapados o durante mucho tiempo expuesto al aire, las tiras que superan su fecha de caducidad o la mala interpretación de los resultados colorimétricos contribuyen a la inexactitud de la prueba de nitroprusiato, ya sea en orina, principalmente como se hace, o en sangre. Además pueden ocurrir falsos negativas cuando la orina está ácida, por ejemplo aquellas personas que han consumido grandes cantidades de ácido ascórbico, mientras que también puede haber falsos positivos en pacientes que han consumido fármacos con sulfidrilo, por ejemplo el captopril, o cuando la orina está muy coloreada. De la misma manera es importante tener en cuenta que el tiempo de resolución de la hiperglicemia es más corto que la resolución de la cetonemia. Una vez que has hecho el diagnóstico de cetoacidosis diabética e inicias el tratamiento adecuado para tu paciente, aproximadamente hay un tiempo de 6 horas en el cual el paciente puede presentar una resolución de la glicemia, o al menos llevarla por un valor por debajo de 200, inclusive con riesgo de que si no modificas la velocidad de infusión de tu insulina, te haga una hipoglicemia. Sin embargo, a pesar de que a las 6 horas ya hay una disminución de los niveles de glucosa, todavía hasta las 12 horas de iniciado el cuadro o el tratamiento, el paciente puede continuar con acidosis metabólica, es decir, con un pH aún menor de 7.3 y un bicarbonato aún menor de 15. 12 horas le puede tomar al paciente romper la cetonemia, que es lo que lo está llevando en la mayoría de los casos a la acidosis metabólica. Es decir, 6 horas después de que rompió con sus niveles altos de glucosa. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque puede determinar o determina los momentos en los que tienes que ajustar tu medicamento, cambiar tus cristaloides, disminuir tu infusión de insulina, etcétera, etcétera. Además, si lo quieres ver como criterio diagnóstico o estamos hablando del tiempo de resolución, una contraparte que tiene la reacción de nitroprusiato en orina es que 6 horas el paciente disminuyó sus valores de glucosa, 12 horas aproximadamente con un buen tratamiento o más, el paciente llega a valores cercanos o a criterios de resolución de acidosis metabólica, pero tú le tomas una prueba de examen de orina y persiste la presencia en esa orina todavía de acetoacetato y cetonas que dan positivo a la prueba colorimétrica sin que el paciente tenga ya cetoacidosis diabética. Es decir, a este paciente le haces una medición de beta-hidroxibutirato en sangre capilar y como resultado tienes que ya el paciente tiene criterios de resolución por cetonemia, es decir, 0.5 o menos de milimoles por litro de cetonas de beta-hidroxibutirato, aunque en la tira de orina continúe positiva. Y como les comentaba, también es importante en la prevención las guías desde el 2009, cuando Kitabchi y Guillermo Umpierres publicaron su artículo en la revista Diabetes Care, que da la pauta para
las guías de la American Diabetes Association. Y si ustedes leen cualquier otra guía, llámese principalmente la británica, cualquier otro review del Nature, del Tintinali, les va a hablar de prevención, y en cuanto a prevención tienen acuñado el término de sick days, los días de enfermedad, para los pacientes diabéticos. Y es que el paciente diabético, cuando se siente mal, debe de empezarse a monitorizar o debe tomar ciertas medidas para prevenir una complicación por su diabetes mellitus. Más aquellos pacientes que han cursado ya con un cuadro de cetoacidosis diabética, o aún más aquellos que han tenido cuadros recurrentes. Entonces les dice, no, pues si estás malo, tiene a la mano medicamentos antiinflamatorios, tómate la temperatura, tómate la presión, monitorea tus niveles de glucosa en sangre con un glucómetro. Pero ya desde el 2009 y 1995, Klumpierres había descrito el uso de estos aparatos en su guía del 2009, él propone y dice que es importante que durante la prevención el paciente en su casa utilice estos métodos para medir sus niveles de beta-hidroxibutirato o presencia de cetonemia en sangre capilar, de modo que pueda tomar medidas preventivas o medidas de acción ante un cuadro de cetoacidosis diabética, que van desde la no interrupción de la insulina o el nuevo uso de insulina, el consumo de líquidos por vía oral y pues obviamente acudir a su médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del presente estudio fue comparar la sensibilidad y especificidad de la prueba en sangre capilar que detecta ácido beta-hidroxibutírico contra la detección de cetonas en orina en pacientes con sospecha de cetoacidosis diabética, bajo la hipótesis de que la primera es más sensible para detectar aquellos pacientes con criterios para el diagnóstico de dicha enfermedad. Planteamiento del problema. Es más sensible la detección capilar de beta-hidroxibutirato para el diagnóstico de cetoacidosis en comparación con la tradicional prueba del examen de orina. ¿Qué porcentaje de pacientes, quienes posteriormente cumplen con criterios de cetoacidosis diabética, tienen una prueba positiva de beta-hidroxibutirato con un resultado negativo para cetonas en el primer examen de orina? El propósito del presente trabajo es difundir y educar a los lectores sobre la existencia del método de detección de ácido hidroxibutírico en sangre capilar como herramienta diagnóstica más sensible y específica, y plantear su uso en instituciones y otras áreas del cuidado del paciente diabético. ¿Cuál fue nuestra hipótesis? La medición capilar de beta-hidroxibutirato es más sensible en el diagnóstico de cetoacidosis diabética comparada con la detección de cetonas mediante examen general de orina. Entonces se realizó un ensayo clínico prospectivo, incluyó derechohabientes del Hospital General Regional número 66 de Ciudad Juárez, en un periodo del 15 de septiembre del 2020 a julio del 2022, en pacientes con sospecha de diabetes mellitus tipo 1 o 2, con sospecha diagnóstica de cetoacidosis diabética. De igual manera, no se estuvo, originalmente no era un criterio de exclusión aquellos pacientes que no se conocieran con diabetes mellitus, pero que debutaran con un cuadro de cetoacidosis diabética. Sin embargo, en la población estudiada no se presentó ese caso. ¿Cuáles fueron los datos que recolectamos? El pH, el nivel de bicarbonato, los electrolitos séricos, calcular el valor del anión GAP con estos valores, y la presencia o ausencia de beta-hidroxibutirato en sangre capilar o la presencia o ausencia de cetonas en la muestra de orina. Nuestra metodología, diseño y tipo de estudio. Fue un ensayo clínico prospectivo. El tiempo del estudio, se capturaron pacientes y se tomaron muestras del 15 de septiembre del 2020 al 28 de julio del 2022. El lugar,
la sala de urgencias del Hospital General Regional número 66 de Ciudad Juárez, Chihuahua. La población, pacientes con edad mayor a los 10 años, con o sin antecedentes de diabetes mellitus, quien a su ingreso presentan una glicemia capilar mayor a 200 miligramos por decilitro, o quienes durante el transcurso de su instancia en urgencias presenten un agravamiento clínico acompañado de una glicemia capilar mayor a 250 miligramos por decilitro. Y en ambos casos, los pacientes deberían de tener una gasometría arterial con evidencia de acidemia y un anion gap mayor o igual a 12. Entonces, nuestros criterios de inclusión: todos los pacientes mayores o iguales de 10 años con sospecha de cetoacidosis diabética, glicemia capilar mayor de 200 miligramos por decilitro y una gasometría arterial con acidosis metabólica y anion gap mayor o igual a 12. Nuestros criterios de exclusión: pacientes menores de 10 años, pacientes sin alteraciones en la gasometría arterial y pacientes con una glicemia capilar menor de 200 miligramos por decilitro. Nuestros criterios de eliminación: en este caso ocurrió en 14 pacientes en los que no se logró completar un expediente completo o no teníamos los datos completos de los pacientes para incluirlos en el estudio. El tamaño de la muestra fue de 50 pacientes. Y a continuación vamos a presentarles los resultados. Se estudiaron 50 pacientes en el área de urgencias con diabetes descompensada, de los cuales 14 pacientes, es decir, el 28%, tenían entre 18 y 30 años. Es decir, este fue el grupo de población más grande que abarcó el estudio. Y de estos 50 pacientes, 34, es decir, el 68%, tenían cetonas en la orina contra el 100% de la muestra que presentó presencia de beta-hidroxibutirato en sangre capilar. Se realizaron pruebas de normalidad para los resultados cuantitativos. Se encontró que la media de edad fue de 35 años con una desviación estándar de 17 años. Una mediana de pH de 7.08 con rangos intercuartiles de 0.35. Para bicarbonato, una mediana de 4.7 con rangos intercuartiles de 7.2. Una mediana de presión de CO2 de 12 con rangos intercuartiles de 10 y una mediana de glucosa de 516.2 con rangos intercuartiles de 267.5. Además, un anion gap con media de 26.2 con una desviación estándar de 6.96. Del estudio de cetonuria encontramos que 11, es decir, el 32.4% de los pacientes que estaban en la población de 18 a 30 años presentaron cetonuria. Es decir, de los 14 pacientes, 3 no tenían cetonuria. Los mismos datos a continuación graficados. Como podemos ver, son un total de 50 pacientes. La población más grande, con 14, es decir, el 28%, se encontraba entre los 18 a 30 años. Y el grupo más pequeño fue con solo 5 pacientes en aquellos mayores de 60 años, que correspondía a un 10%. En cuanto a la población menor de 18 años, fueron 10 pacientes, que equivalía a un 20%. Lo mencionado, de los 50 pacientes, 34, el 68%, sí presentaron cetonas en orina y 16 pacientes, el 32%, no presentaron cetonas en orina. De los mismos datos de la tabla anterior resulta la siguiente gráfica, en lo que podemos ver que el grupo con la rebanada más grande del pastel es el que está en color rosa, con 14 pacientes, equivalente a un 28%, y que este grupo es el grupo de 18 a 30 años, seguido por el grupo en color azul, que es el grupo de los menores de 18 años. El mismo dato, fueron un 68% los pacientes que sí presentaron cetonuria contra un 32% de pacientes que no presentaron cetonuria.
Entre las características generales, en media y mediana, la media fue de 35.4, el pH de 7.08, el bicarbonato de 4.7, la presión de dióxido de carbono de 12, una glucosa de 516.2 y un anion gap de 26.22. El paciente más joven tenía 10 años y el paciente de mayor edad tenía 74 años. Por poner un ejemplo, en cuestión se incluyó un paciente con una glucosa de 215 y el paciente con mayor valor de glucosa tenía 1222 de glucosa reportada por el laboratorio. Y el mismo dato, pero grupos de edad contra cetonuria o no cetonuria. El grupo más grande, el de 18 a 30 años, 11 pacientes sí tuvieron cetonas en orina, 3 pacientes no tuvieron cetonas en orina. De los 10 pacientes en el grupo menor de 18 años, 9 pacientes sí tuvieron cetonas en orina y un paciente no tuvo cetonas en orina. Discusión. El presente estudio analizó una población en la cual se incluyeron pacientes que cumplían con criterios de cetoacidosis diabética. Por ende, la totalidad de los pacientes integrados en el estudio a quienes se llegó el diagnóstico de cetoacidosis diabética, el 100% tenían cetonemia y todos presentaron valores superiores al 3.0 miligramos por decilitro en la prueba de sangre capilar para beta-hidroxibutirato. Nuestra conclusión: la medición de beta-hidroxibutirato en sangre capilar es un método fácil, práctico y confiable para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Se demostró que la medición de beta-hidroxibutirato en sangre capilar es un método con mayor sensibilidad en comparación con la medición de cetonas en orinas. Además, es un método más práctico y rápido para obtener un resultado en comparación con el examen de orina. En nuestro estudio, 100% de los pacientes que arribaron al servicio de urgencias presentaron valores de beta-hidroxibutirato mayor a 3.0 milimoles por litro, contra el 68% que se les comentaba de estos pacientes, de estos mismos 50 pacientes que presentaron cetonas en orina. Y por mencionar otros estudios similares que se han hecho, vamos a empezar por uno de los estudios pioneros realizado por el mismo Guillermo Umpierres, el actual dirigente, o no sé qué puesto ocupe, pero líder en todas las publicaciones de la American Diabetes Association, quien en 1995 publicó en la revista Diabetes Care su trabajo Utilidad clínica de la determinación del ácido beta-hidroxibutírico por este método de reflectancia en el manejo de la cetoacidosis diabética, donde comparó la medición de beta-hidroxibutirato mediante prueba enzimática. Él usó un aparato de la marca Ketosite con Ketone Test-Card, es el aparato que él utilizó contra la medición semicuantitativa, es decir, la reacción de nitroprusiato de acetoacetato en 15 pacientes y determinó su correlación con el nivel de desequilibrio ácido-base. Entonces, pues por allá de 1995 podemos ver que el doctor Umpierres utilizó una población muy pequeña, tan solo 15 pacientes, y que a diferencia de nuestro estudio, pues él obviamente lo hizo mejor, lo hizo diferente. Él determinó la correlación entre el nivel de desequilibrio de ácido-base por los dos métodos, mientras que nuestro estudio lo que hace es medir, comparar las dos herramientas para el diagnóstico inicial. Aquí les dejo un screenshot de la publicación por Guillermo Umpierres. Este es el título que pusieron en la revista Diabetes Care y fue publicada en enero de 1995. Y como pueden ver, aquí dice el Ketosite Test,
la marca del aparato que él utilizó. Nosotros utilizamos uno de la marca Abbott, no es comercial, no fue patrocinado, ni hay ningún tipo de conflicto de interés, simplemente fue el que se consiguió. Es la marca del laboratorio que construye el aparato es Abbott, y el nombre que dan al modelo del aparato es Freestyle. Pues por mi parte eso es todo. Les agradezco su tiempo y estamos para cualquier pregunta.